No hay historia, no hay palabra que sustituya algo, y es la experiencia. En persuasión, siempre que puedas, dale una experiencia de lo que quieres convencerle a la persona. Cuando yo trabajaba con concesionarios de coches, se lo decía, no le hables del coche, que se siente, que lo pruebe, que lo huela, que lo viva, no le hables del coche, que lo experimente. En ningún libro de persuasión te hablan de cómo estás tú delante de querer influir en alguien, porque no nos engañemos, el otro también te influye a ti. El principal problema que tiene un cliente es que delante de un vendedor se siente amenazado. Claro, es como me quiere vender algo. Claro, se siente amenazado, y cuando tú te sientes amenazado, lo primero que haces tú para protegerte es cortar el grifo de la información que das. La venta que yo he visto y la que yo entreno a la gente es esa venta. Ese es el gran problema. Si no vendo, pierdo el tiempo. No, porque tu objetivo principal no debería ser vender. Los grandes vendedores, su objetivo principal no es vender. Su objetivo principal es construir la relación. Cuando los vendedores me dicen, oye Xavi, ¿cómo sabemos que el cliente nos dice la verdad? Yo siempre les respondo lo mismo, porque... Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy vamos a hablar de persuasión, ventas, áreas en las que todos necesitamos ser expertos o al menos conocer, porque nos va a tocar en algún momento vendernos a nosotros mismos, vender un producto, vender un servicio. No puede haber mejor invitado para hablar de esto que un auténtico experto que tiene libros, da conferencias, formaciones. Tenemos con nosotros a Xavier Pirla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, encantado de estar aquí en tan acogedor lugar. Bueno, Xavi no es de Madrid, ha venido aquí expresamente para grabar el podcast, te lo agradecemos un montón, Xavi. Voy a empezar ya al cuello, ¿vale? Claro. Cuéntanos, Xavi, ¿qué has vendido hoy sin darte cuenta? Pues fíjate que lo que creo que hoy he vendido más es precisamente cómo persuadir de manera consciente. Es decir, cómo cambiar la idea que tiene la gente de la persuasión, y creo que eso es algo que me apasiona cambiar o vender la idea a las personas. Y diría esto. Me lo has dejado votando. Cuéntanos qué es persuadir para ti. Fíjate, si te parece, voy a diferenciar entre persuadir e influir, algo que hablábamos antes, y así lo aclaramos. Y además te voy a añadir otra, te voy a poner manipular. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Mira, para mí la gente se confunde mucho, ¿no? Entre persuasión e influencia. Hay libros que hasta hablan de persuasión e influencia, pero para mí se confunden los términos. Influencia es el efecto. Es decir, yo quedo influido por algo, y esa influencia no tiene por qué ser una persona. Puede ser un himno, puede ser una bandera, puede ser el tiempo. Todo me influye. Todo puede tener un efecto en mí. Influencia es efecto. Ahora, la causa, ¿cuál puede ser? La causa puede ser que alguien está persuadiendo, es decir, utilizar unas herramientas verbales, ¿no? La palabra, no verbales, la expresión, para generar un impacto en el otro, para influirlo. Pero influir es el efecto, y la herramienta puede ser la persuasión. Lo que nos queda una cosa por definir, que es la manipulación. Y manipular para mí es un uso de la herramienta, ¿no? Es decir, fíjate, vamos a hacerlo con cuchillos esto. La herramienta es un cuchillo. ¿Para qué quiero el cuchillo? Para cortar, ¿verdad que sí? Pero un mal uso de ese cuchillo podría ser para dañar a alguien, para agredir a alguien. Por tanto, persuasión y manipulación no es lo mismo. Persuasión es la herramienta, manipulación es el uso que se hace de esa herramienta, y la consecuencia es influir en las personas. Ahora que hablas tanto de influencia, como te he comentado antes fuera de cámaras, yo tengo una empresa donde conectamos, ¿no?, influencers con marcas. Y ahí me surge la duda, la pregunta, ¿no? ¿Están bien llamados estas personas influencers? Porque ¿qué hacen? ¿Influyen? ¿Persuaden? ¿Manipulan? ¿Qué realmente es lo que hacen? Hombre, yo entiendo que lo que quieren en última instancia es influir en los demás. Lo que pasa es que la influencia no se escoge, como te decía. La influencia es cómo yo reacciono a algo. Claramente hay influencers que yo me los miro y pasan por delante mío sin pena ni gloria. Y en cambio otra persona me influencia. Por lo tanto, no es la persona el influencer, sino que soy yo que me dejo influir por esa persona. Por lo tanto, fíjate que es interesante, porque al final el que se considera influencer es solo por la cantidad de gente que quedan influidas por esa persona, ¿no? Y otra cantidad no.
Ahora, la pregunta es, ¿y lo hace deliberadamente? ¿Sabe lo que está haciendo o simplemente, pues yo qué sé, es simpático y la gente le cae bien? ¿O es una persona con mucha información en la cabeza y es pedagógico y a la gente le gusta por eso? Es decir, la pregunta sería, ¿lo hace consciente o inconscientemente? Si es consciente de ello, cosa que me extrañaría mucho, luego estaríamos hablando de persuasión más bien consciente, que si quieres te defino, porque antes me lo has pedido y no lo he acabado de decir, que es para mí la persuasión consciente es cuando te das cuenta de cómo te sientes tú, cuando estás queriendo influir en otro, cómo está la otra persona y finalmente cómo comunicas para alcanzar tu objetivo. Pero en ningún libro de persuasión te hablan de cómo estás tú delante de querer influir en alguien. Porque no nos engañemos, el otro también te influye a ti. Totalmente. Al final, la influencia, la persuasión, todo esto es súper importante porque va muy correlacionado, ¿no?, a la venta, que es lo que comentaba al principio en la entradilla del podcast, que todos tenemos que vender algo. Ya seamos a nosotros mismos para conseguir un trabajo, ya sea un producto o servicio de nuestra empresa, todos tenemos que vender a lo largo de nuestra vida, sin excepción, además. Quien no entienda esto no entiende la importancia de la venta, ¿no? En este sentido, Xavier, habría como, según yo lo veo, dos formas, ¿no?, de vender. Una es persuadiendo con consciencia, ¿no?, y la otra es manipulando. ¿Nos puedes decir la diferencia y por cuál abogas tú? Claro, por supuesto. Fíjate que es súper claro de ver. Todo el mundo, fíjate que en el libro hablo además de que el 78% de la gente ha tenido al menos una mala experiencia con un vendedor. Al menos una. Y hay un tanto por ciento también bastante alta de gente que dice que no quiere acercarse a un vendedor. Y todo eso, ¿por qué sucede? Y para mí sucede porque tradicionalmente un gran número de vendedores, yo he visto miles en mi vida por temas de trabajo, ¿no? Y por supuesto no podemos generalizar, pero hay un número importante de vendedores, según las propias estadísticas, que lo que hacen es enfocarse a sus necesidades. Claro. Lo que quieren es vender, sacarse eso de encima, conseguir objetivos, alcanzar eso. Si tienen que mentir, mienten. Si tienen que apretar, aprietan. Si tienen que pasar un poco por encima de la persona, pasan. ¿Y qué sucede en estos casos? Yo que he tenido la suerte de poder trabajar para grandes empresas y grandes grupos de vendedores, que normalmente el vendedor no le importa que haya un remordimiento en la venta, porque no se encarga él del remordimiento, ya se encarga postventa, se encarga atención al cliente. Se lo come otro el marrón. Claro, se lo come otro el marrón. Ellos ya han llegado al objetivo. Que esa gente luego devuelva el producto, cancele la suscripción, ya no es un problema suyo, es un problema de postventa. Eso sería la venta que podríamos llamar clásica, ¿no? El que aprieta, el que habla mucho, el palique de oro, el que prácticamente no escucha al cliente, ¿no? Ahora, la otra, que es la que yo, gracias a ver a muchísimos vendedores, gracias a lo que yo ya sabía de programación neurolingüística, etcétera, he descubierto que estos vendedores tienen, es que son personas que se enfocan a la relación y no a vender, porque están viendo a medio largo plazo, están viendo que con esa persona, si consiguen una relación, van a tener ventas recursivas, van a tener no solo ventas, recomendaciones a otras personas, es decir, sus clientes se convierten en embajadores para ellos, lo cual es fantástico, porque ¿dónde gastamos más dinero? En marketing, ¿no? Total. ¿Qué mejor marketing que esa persona que te hace de embajador? Pero para eso, si tú pisas a tu cliente, lo atropellas o lo empujas, no te va a hacer de embajador. Aquí está la clave. Los buenos vendedores se enfocan en reforzar y mantener la relación con el cliente respetando a ese cliente. Claro, no sé qué opinas tú, pero para mí una buena venta, ¿no?, la buena posición de vendedor parte de la ayuda, no de la necesidad de facturación, ni de convencer, ni de incluso a veces persuadir siquiera, sino de ayudar. Es decir, nosotros de hecho en esta empresa que te comento que tengo, lo primero que hacemos es un discovery, es descubrir al cliente, entender qué necesita y ver si le podemos ayudar. Y si no le podemos ayudar, no se vende. Oye, no somos la opción para ti. No sé si tú crees que esta es la manera correcta de hacerlo. Yo no sé si es la manera correcta de hacerlo, pero te puedo decir que los mejores vendedores que me he encontrado en mi vida es como lo hacen, ¿no? Hasta el punto que me he encontrado vendedores
donde recomiendan a la competencia si ven que ese producto o ese servicio de la competencia encaja mejor con ese cliente. Y esa gente no lo hace porque sí, no lo hace solo por pura generosidad. Lo hace porque imagínate qué enfoque que tiene en buscar las intenciones, buscar atender a su cliente, que hasta recomendar a un producto de la competencia si ve que es más adecuado, Claro. para su cliente. Esto lo he visto reiteradamente, ¿no? Y lo que decías, para mí la venta que yo he visto y la que yo entreno a la gente y de la que hablo en el libro, evidentemente, es esa venta que no es solo de descubrir, como tú dices, que sí, esa parte tiene que estar, pero hay una parte más que cuando dices ayudar, para mí es construir. Es decir, fíjate que cooperar, construir, comunicar, convencer, todas empiezan por co. Pero no es casualidad que empiecen por co, es que es un prefijo latino que quiere decir juntos. Luego, cuando el principal problema que tiene un cliente es que delante de un vendedor se siente amenazado. Claro, es como me quiere vender algo. Claro, se siente amenazado. Y cuando tú te sientes amenazado, lo primero que haces tú para protegerte es cortar el grifo de la información que das. Como decía Voltaire, la información es poder. Luego, delante de un vendedor, tú lo que haces es callarte. Porque ¿para qué le ibas a dar información? Además, el vendedor, como está tan desesperado para vender, lo que hace es pensar que, y esto me lo he encontrado reiteradamente, hablando mucho va a convencer más. Todo lo contrario, ¿no? Claro, todo lo contrario, porque estás dando palos de ciego. Es decir, estás en la piñata intentando darle a la piñata con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque no sabes nada del cliente. Y el otro aburridísimo, además. El otro aburridísimo y el otro protegido. Luego, los buenos vendedores lo primero que hacen es generar confianza. Porque los dos grandes elementos de la persuasión son confianza y motivación. Si la persona no se siente en un escenario, en un entorno seguro, no se va a abrir. Y segundo, si no está motivado, tampoco te va a escuchar. Si es que eso es lo que dices tú. El otro gran problema es que el cliente no escucha. Oye, bla, 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 bla de fondo. Y encima lo mismo está pendiente de otros asuntos mientras está reunido contigo. Efectivamente. Entonces al final, fíjate en que queda todo, ¿no? Efectivamente. Siguiendo con este punto de las ventas, Xavier, tú tienes dos metodologías propias, ¿vale? Que si no me equivoco son la persuasión consciente y el modelo triaxial, ¿no? ¿Nos puedes decir cómo se persuade a alguien conscientemente? Porque las personas que nos estén escuchando dirán, vale, pues yo quiero aprender, ¿no? A persuadir para vender. Claro. ¿Cómo se hace esto? Fíjate, déjame que primero explique qué es el modelo triaxial y verás que está totalmente relacionado con precisamente la venta, ¿no? Lo primero que sucede cuando alguien percibe, calcula, se imagina que no va a vender algo, ¿no?, a un cliente, es que tiene miedo. Tiene miedo, tú quieres conseguir tus objetivos. ¿Tiene miedo? ¿Qué pasa cuando tiene miedo? Que se activa, es decir, percibe una amenaza y se acelera, se activa. Se pone nervioso, ¿no? Se pone nervioso. Técnicamente se activa, el corazón le va más rápido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando alguien se activa? Se activa hasta un nivel ya bastante altito, que le cambia las facciones de la cara. Es decir, hay un efecto que se le llama el efecto de cara plana. Y es cuando alguien se activa, se vuelve inexpresivo. Le cambia el tono de la voz. La voz se vuelve un tanto más aguda debido a que las cuerdas vocales se tensan y empieza a cambiar hasta el color de la piel. Todo eso, la persona de la calle no se da cuenta conscientemente. Pero cuando alguien llega activada, inconscientemente estamos circuiteados para detectar a alguien estresado. Piénsalo, tú estás ahí en un poblado en medio de la selva o de donde sea y ves que un compadre tuyo que vuelve al poblado viene estresado. Bueno, algo le debe perseguir, ¿no? O sea, debe llevar algo detrás para que venga así. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente circuiteados para detectar gente estresada. Ahora tú tienes un vendedor estresado y se produce lo que yo le llamo el efecto discoteca,
que es lo típico que nos pasaba a los chicos, que cuando veíamos a una chica que nos gustaba, íbamos desesperados hacia esa chica, ¿no? Intentando ahí ligárnosla, y la chica cuando veía a ese que venía Adiós. con esa cara Adiós. de desesperación, ya lejos, ¿no? Lejos de mí. Eso mismo nos pasa cuando somos clientes. Y no nos gusta la gente desesperada, porque la gente desesperada se enfoca en sus necesidades, no en las necesidades de los demás. Y eso es típicamente lo que le pasaba al chico de la discoteca, que se estaba enfocando en ligarse a la chica y no hacer que esa chica se sintiera bien con él, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Bien, lo cambiamos primero de todo. Aquí, algo que tienen todos los grandes vendedores es el mindset, la actitud de abundancia. Esto es vital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me voy a visitar un cliente y pienso que no puedo perder ese cliente o no puedo perder esa venta, que algo muy importante depende de eso, yo ya me estoy activando, ya estoy viendo una amenaza ahí. Por lo tanto, primero de todo, si yo voy desde la escasez, lo que va a pasar es que todo me va a parecer una amenaza. Cambiar esto no digo que sea sencillo, pero es una clave fundamental. Es decir, si no es este, ¿qué hacen los buenos vendedores? Si no es contigo, va a ser con otro. Además, si quedo bien contigo, si te digo, mira, no te conviene lo mío y te recomiendo algo más o ya pasaré cuando lo necesites, estoy realmente invirtiendo en la relación. No estoy perdiendo el tiempo. Ese es el gran problema. Si no vendo, pierdo el tiempo. No, porque tu objetivo principal no debería ser vender. Los grandes vendedores, su objetivo principal no es vender. Su objetivo principal es construir la relación, porque querrá visitar otra vez. Una cosa diferente es esa persona que pasas por el aeropuerto y te está vendiendo tarjetas de crédito. Claro. A ese no lo vas a volver a ver nunca más, pero al otro sí lo vas a querer. De hecho, rechazamos mucho. Cuando vemos a alguien que nos va a dar algo es como, vete para el otro lado. Exactamente, porque sabemos que va desesperado y que no lo vamos a ver nunca más, ¿no? Por tanto, fíjate, ya tenemos abundancia y esa abundancia implica entender que hay mucha gente en el mundo, que no se te van a acabar los clientes. Uno, y relacionado con eso está... no me enfoco tanto en la venta, me enfoco más en la relación. Eso también es típico de los buenos vendedores. Otra cosa que es típica de los buenos vendedores es que se enfocan siempre en mejorar, en buscar la manera de hacerlo mejor, y esto va unido a la cuarta característica, que es lo que se llama en psicología el locus de control. Esto no pasa solo con los vendedores, pasa contigo, conmigo, con un líder, da igual. Por cierto, yo soy vendedor, que conste, de mi propia empresa, desde hace muchísimos años. Luego, ¿qué es el locus de control? Es donde tú estás poniendo la responsabilidad de lo que te sucede. El vendedor mediocre lo que va a decir es: tengo un mal producto, tengo una mala zona, no tengo una buena cartera de clientes, mi jefe no sé qué. Eso es locus de control externo. Pongo la responsabilidad fuera. El buen vendedor tiene locus de control interno y dice: ¿qué es lo que he hecho o lo que no he hecho en esta visita que no ha salido como yo quería? Y luego lo unes con el aprendizaje. ¿Qué es lo que podría hacer diferente? ¿Qué tendría que aprender? Son máquinas de mejorar, máquinas de mejorar. Por eso mi libro se llama Persuasión Consciente. Y es, o tú eres consciente de cómo te has sentido en la venta y tú sabes cuáles son tus miedos. Porque hay mucho vendedor, si quieres lo hablamos, que tiene un miedo terrible al rechazo. Terrible. Y fíjate que vender es recibir más noes que sí, es muchas veces. Exactamente. El tema no es solo que reciban noes, es que se llevan, y sobre todo en emprendimiento, si quieres abrimos el melón cuando quieras, en emprendimiento estas personas están sintiendo que el no es hacia ellos. Eso es. Porque se han identificado tanto con aquello que venden, que normalmente es su sueño, su pasión, su producto o servicio, pero es ellos que cuando les dicen que no al producto o servicio, ellos lo viven como un no hacia ellos, lo cual es muy doloroso. Totalmente. Bueno, yo evidentemente como emprendedor me he enfrentado a eso y me enfrento todos los días, porque cuando tú creas algo no es para todo el mundo, por muy bueno que sea lo que has creado, ni ChatGPT siquiera lo usa todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, no hay nada que sea universal, ¿no? Yo muchas veces lo que intento hacer en esos casos, no sé qué te parece, es pedir feedback. No siempre lo obtienes, pero normalmente cuando te dicen un no y si te quedas con el no, pues tu cabeza puede tender a
pensar cosas que no son. Sin embargo, si pides feedback y te lo dan, para mí eso es oro. No sé si para ti eso también funciona o es una estrategia buena para salir de atribuírtelo a lo personal, ¿no? Claro, fíjate, yo iría un paso previo, si me lo permites, ¿eh? Claro, tú eres el experto. Un paso previo. Cuando nosotros estamos, fíjate que algo que se da mucho en el mundo de la venta hoy está muy de moda es la venta consultiva. La venta consultiva es hacer preguntas al cliente, ¿no? Totalmente. ¿De dónde viene esto? De una reacción pendular totalmente a pegarle la chapa al cliente, ¿no? O sea, si hasta ahora hemos estado pegando la chapa al cliente, vamos ahora a hacerle preguntas al cliente. Y la gente lo que se pierde es que tenemos que entender de comportamiento humano. Déjame que te ponga el ejemplo y te contestaré. Venga. Te prometo que te contesto, ¿eh? Cuando yo te hablo a ti y tú eres mi cliente, tú estás en una posición cómoda. Porque tú puedes estar pensando en lo que vas a cenar y hacerme que sí con la cabeza y yo pegarte la chapa. Es fácil escuchar a alguien que te pega la chapa. Lo que es jodido es que te hagan preguntas, porque ahora tienes que estar presente. Eso es. Ahora, además, tienes que sonar hasta inteligente de la respuesta. Tienes que saber responder, Claro. Claro. Y todo eso es una situación muy incómoda. Por tanto, no, la solución no es preguntar a la persona, porque si no se ha generado el ambiente que te he dicho antes, es seguridad, confianza, vaya, y motivación, ¿cómo vas a saber que yo te estoy respondiendo honestamente a las preguntas? ¿Qué interés tengo yo en responderte honestamente? O simplemente te digo lo primero que se me pasa a la cabeza para sacarte de encima. Luego, cuando los vendedores me dicen, oye, Xavi, ¿cómo sabemos que el cliente nos dice la verdad? Yo siempre les respondo lo mismo, porque tiene que estar en su mejor interés esa verdad. Es decir, tiene que estar motivado para darte la verdad, tiene que pensar que gana algo diciéndote la verdad, siendo honesto contigo. Y eso se tiene que construir antes. Se tiene que saber cómo hacer para que el cliente quiera darte información, se sienta seguro y cómodo y motivado para darte la información honesta y verdadera. ¿Vale? Bien, volvamos de donde estábamos. Feedback. Si tú has construido la relación con tu cliente, se siente motivado y seguro y le pides feedback, está en una situación de quererte ayudar. Ahora, si no has construido esa relación, encima tiene que darte feedback, o sea, encima tiene que abrirse a ti. ¿Por qué se tendría que abrir a ti? Solo por tu interés, solo porque tú quieres mejorar. Eso es muy egoísta por tu parte, entiéndeme, el ejercicio. Sí. Es lo que puede pensar esa persona. Claro, es lo que puede pensar. Por lo tanto, yo te diría, obvio que sí que es bueno pedir feedback, pero acuérdate siempre, ese cliente tiene que sentirse seguro, en confianza y motivado. Si esas dos cosas están, bien. Y una manera sería, habiendo trabajado la relación durante la visita, obviamente, ganándose la confianza, pero decirle, oye, mira, está perfecto que no me quieras comprar o no sea tu momento ahora o decidas hacerlo después. A mí me gusta poder atender a personas como tú lo mejor posible. Me encantaría que pudiera tratar todavía mejor a otras personas o el próximo día que nos viéramos, tal. ¿Cómo podría hacer para mejorar ese trato y que otras personas pues se puedan beneficiar de un mejor trato, ¿no? ¿Me puedes ayudar en eso? Eso es diferente que decir, oye, ¿por qué no me has comprado? ¿Cuáles han sido las razones? Lo cual solo te sirve a ti, no hay ganancia para el otro, ¿no? Normalmente justo lo que has comentado, cuando planteo ese feedback, lo planteo desde ese prisma de, oye, para el día de mañana tener algo que realmente te satisfaga, ¿me puedes dar feedback? Efectivamente. Normalmente como lo planteo. Claro. Xavi, me gusta mucho lo que has dicho de que, bueno, para hacer una venta consultiva y hacer preguntas cuyas respuestas sean de valor y útiles, hay que crear ese escenario de confianza y motivación. Vale, me lo he aprendido como un loro, como ves. Pero ahora te pregunto, cuando tú recibes a una persona interesada en lo que haces, mediante un formulario, bueno, Sí. métodos X, ¿no? Y tú tienes una llamada de 5 minutos con esa persona Sí. porque no tiene más de 5 minutos, Sí. ¿cómo creas ese escenario y haces todo lo demás en 5 minutos? O sea, es complicado. Te voy a responder con una pequeña historia de menos de un minuto. Vale. Esto es un amigo mío, un consultor como yo, trainer de PNL irlandés, que trabajó con una empresa de puerta fría, de llamar, llamar y llamar. Y ofrecían
algo, ya no me acuerdo ni lo que era. Claro, el problema de la puerta fría, ¿cuál es? Que nos han machacado vivo las supuestas compañías eléctricas de telecomunicaciones y todo Y esto. lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo y te siguen engañando, como a mí me intentan engañar diciendo... Le llamamos de su compañía de la electricidad. Dices, ¿qué quiere decir su compañía? O sea, ¿Cuál eres? ¿no tiene nombre o qué? ¿No? Por lo tanto, hay mucho engaño. ¿Y qué hacía cómo entrenó a este call center, por decirlo así, ¿no? Les dijo, mira, lo primero que vais a hacer es cualificar, ¿no? La llamada, es decir, oye, ¿está interesado en algún producto o servicio que le va a permitir esto? Si les decían que no, a esa primera pregunta, decían, gracias por su tiempo, listos. No vamos a apretar, no vamos a machacar. Pero la segunda pregunta era voy a necesitar 30 segundos para hacerle una propuesta y si en estos 30 segundos no le parece interesante lo que estoy contando, yo mismo voy a terminar la conversación. Con lo cual, estás creando algo muy interesante. Estás creando una micropromesa y te estás comprometiendo ahí. Al cabo de los 30 segundos lo que hacían era parar la conversación en cualquier momento, en el momento exacto de los 30 segundos y decirle, bien, han pasado estos 30 segundos, ¿sigue interesado? ¿Le interesa? ¿O dejamos la llamada aquí? ¿Qué haces con eso? Cumples esa pequeña promesa. Estás demostrando que estás en el mejor de los intereses para esa persona. Eso mismo... Cuando yo me pasa eso, de esos 5 minutos, lo que me pregunto es, ¿qué puedo hacer yo en 5 minutos? Claro. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando convencer a alguien que no está convencido, no lo voy a conseguir en 5 minutos. Si ya está muy convencido, ¿qué voy a hacer en esos 5 minutos? ¿No? Luego, yo lo que hago en esos 5 minutos es, primero de todo, explicar claramente la situación. Oye, tenemos 5 minutos, gracias por tu tiempo, sé que vas muy justo de tiempo y por lo tanto lo que voy a hacer es, voy a sacar preámbulos y déjame que para enfocar perfectamente estos 5 minutos que tengo, déjame hacerte una pregunta para poderte dar la información justa y necesaria que te pueda servir a ti para tomar la decisión. Punto. Oye, pregunta, la que sea, que sirva para cualificar, que sirva para lo que sea, pero siempre enfocada al beneficio de la otra persona. ¿Qué es aquello que tendría que pasar en este servicio o producto para que tú quedaras satisfecho? ¿Cuál es aquello que todavía te hace dudar y que te sentirías mucho más cómodo, mucho más seguro a la hora de poder tomar la decisión de adquirir este producto? ¡Punto! Te responde, oye, no hay más tiempo. ¿Crees que sería interesante para ti seguir invirtiendo tiempo en poder acabar de tomar la decisión que necesitas o lo dejamos aquí? Nada de apretar, nada de forzar, siempre respetando el tiempo del otro y valorando ese tiempo, reconociendo ese tiempo. Porque lo que hace mucho vendedor es como lo que se llama the elephant in the living room, ¿no? Es decir, hay un elefante y el elefante son los 5 minutos. Y lo que hacen muchos vendedores es ignorar los 5 minutos, ¿no? Es decir, si no los veo, si no hablamos de ello, igual puedo hacer 10 en vez de 5. Bueno, pero ¿qué mensaje le estás mandando? Que te da igual su tiempo, que te da igual cliente? lo que te ha dicho, que te da igual esa Exactamente, persona. Totalmente. exactamente. Hay una gran diferencia entre la persona que te llama y te dice, le llamo de su compañía de la luz, y tú le dices, de acuerdo, dime, ¿me puede confirmar por favor la dirección? Y yo les digo, porque a mí me encanta esto, pienso, todo el tiempo que están conmigo no están con una abuelita que no se entera de la película. Y les digo, mi dirección, supongo que la tienes ahí en la ficha, ¿no? Que tienes abierta. No, es que no tengo acceso a toda la información. Digo, ¿cómo que no tienes acceso? Pero si tú eres mi compañía de la luz. Sí, claro, pero es que esta información solo la tiene el supervisor. Bueno, tranquilo, no tengo prisa. Llama al supervisor y confirmamos mi dirección. No sea acaso que esté equivocada. Bueno, en realidad aquí, claro, es que, mira, si quieres te cuento porque lo que te dicen es, ha habido un error en la factura
y queremos arreglar este error, ¿no? ¿Cuándo una compañía de la luz te va a llamar por un error suyo? Nunca. Si no te das cuenta tú, hayas palmado y ya Obvio está. que no. Y le digo un error, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprobar que mi número, yo abro de mientras mi página web del portal. Le digo, vamos a comprobar el número de contrato, si te parece. No, no tengo acceso al número de contrato. Qué raro. Pero si tú no eres de mi compañía de la luz. Esta es una. Y la otra es cuando me llama, por ejemplo, American Express y me dice, hola, buenos días, señor Pirla. Mira, le queríamos ofrecer, es un buen momento para usted para hablar porque tenemos un seguro de viaje, lo típico que hace American Express, un seguro de viaje que le puede ser interesante. ¿Es un buen momento para hablar? Fíjate la diferencia. No, ahora me pillas bastante liado. ¿Cuándo No, podemos? por favor, no, por favor. Si está liado, ahora, por supuesto que no es el mejor momento para usted. ¿Cuándo le iría bien que le hiciera una llamada? Y ya agendas, claro. Fíjate la diferencia entre un trato y el otro, ¿no? Para mí eso es la calidad de la atención que siempre viene por poner a las personas delante primero. Por resumir un poco todo lo que has comentado, Xavi, y que la gente se pueda llevar ese valor paquetizado, que siempre es más fácil de entender, me gustaría como definir un breve playbook, ¿no? Sí. Para, pues para pasar del no vendo a cierro, ¿no? Entendiendo este contexto, que este pequeño playbook o mapa simple podría ser, ¿no? Lo que hemos hablado, problema, promesa, prueba y propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se construiría este playbook? Así brevemente, para que todo el mundo lo pueda aplicar. Mira, lo primero en creación de confianza, lo primero que tenemos que entender es si el cliente no percibe que le entendemos, que sabemos dónde está, en qué situación está, tanto emocional como mental, esa persona no va a confiar en nosotros. Por lo tanto, primero de todo, reconocimiento. Ahora, sé que igual ahora es un momento que tiene dudas, que está todavía valorando diferentes opciones. Estoy reconociendo, primero de todo es reconocer, ¿no? Segundo, declarar intenciones. Declarar intenciones para mí es decir, si usted no queda contento, si usted no se lleva lo mejor para sus intereses, no va a volver, no me va a recomendar o simplemente va a quedar descontento. Y para mí esto, a mí no me interesa y a usted tampoco le interesa. Declaramos intenciones. Ahora, con esto, si el cliente siente que lo estamos entendiendo, que leemos dónde está emocionalmente, no decir le entiendo, sino leerlo. Dos, declarando intenciones y demostrándole que estamos ahí para él. Ahora, el tres es, necesitamos una o dos. Y la secuencia va a depender mucho de la situación, pero una podría ser, si el cliente te dice, porque esto pasa, háblame de ti, cuéntame qué llevas. Luego a esa persona no le puedes hacer una pregunta. Tienes que darle lo que te está pidiendo. Le das un poco de información y luego ya puedes tú solicitar información. Porque cuando tú haces una pregunta, estás pidiéndole algo a la persona. Por tanto, ahí tiene que haber una transacción, ¿no? Yo te cuento algo sobre mi empresa, mira, yo me dedico a la formación y trabajo ayudando a profesionales a ser más persuasivos. Ahora, antes de seguir, dime, ¿cómo has llegado hasta mí o qué es lo que buscas de manera que, vuelvo a expresar intención, de manera que podamos ir al grano y no alargar esta conversación? ¿Sí? Vale, ahora, en este momento que estoy buscando información, necesito saber si él es consciente del problema que tiene, si no lo es, si es consciente de que tiene un problema pero no sabe qué solución tiene. Y todo esto es a través de esa conversación que estamos teniendo. ¿Ha considerado alguna vez el contratar un servicio que le permita generar endorsements en otros influencers, etcétera? ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? ¿Ha tenido problemas con agencias? O me explico, ahora estoy buscando información que a él le interese. No decir cuántos empleados tiene. Eso él ya lo sabe. No, yo tengo que hacer preguntas que vayan a su interés para ver dónde está él. Si está en el problema, si está buscando una solución, si ya tiene varias soluciones pero no le funcionan. Y ahí yo luego hago el pitch. Perfecto. Y atacando un poco, bueno, finalizando esta parte más puramente de venta, ¿no? Que estamos hablando, me gustaría comentar cómo se manejan las objeciones más típicas que te suelen poner, que según entiendo yo, que a lo mejor estoy equivocado, ya me dirás, es precio, ¿no? Cuestión de precio,
cuestión muchas veces también de tiempo, ¿no? Y la típica de lo voy a consultar o me lo voy a pensar y en un día o dos te digo, ¿no? Yo creo que es lo más típico. ¿Cómo se maneja eso? Yo soy bastante radical con esto. Vale. Ya te aviso, advierto. Atención público, soy bastante radical. Yo no creo que hayan objeciones. Vale. Y te diré por qué. Porque hablar de objeciones, que es algo que hacemos todos, obviamente, hablar de objeciones es poner la atención en nosotros. O sea, estamos viendo al otro como un problema. Piénsalo, vencer la objeción, ¿no? Erradicar la objeción, eliminar la objeción. Es como un problema que tenemos ahí en medio, ¿no? Y yo creo que eso pasa por no ver al otro como la solución. Yo siempre digo que el cliente nunca es el problema. El cliente siempre es la solución a la situación, porque todo está en su cabeza. Ahora, cuando alguien te expresa el precio y te dice esto es muy caro, tú te lo tomas como una objeción porque evidentemente ya estás viendo que no vas en la dirección del cierre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué saca el precio? La pregunta es, ¿qué está pasando en su cabeza cuando el precio se pone encima de la mesa? ¿No? Pensémoslo por un momento. ¿Cuál es el elemento más caro que alguien compra en su vida? Hombre, probablemente una casa, ¿no? Bien, ¿y cuánto se gasta en la casa comparativamente con cualquier otra cosa que compre? Luego, no es un problema el dinero en ese momento, ¿no? No es un problema, cada uno dentro de su escala, pero 150, 200, 250, 300.000, 400.000, 1.000.000. ¿No? Vale, no. El tema aquí está en qué condiciones no se están cumpliendo en su cabeza para que eso tenga el valor justo y necesario para que realmente la inversión se pueda dar. Ahora, puede ser que una persona no tenga ni un céntimo. Bueno, pero si no tiene un céntimo, ¿qué estamos haciendo hablando con esa persona? ¿Dónde ha fallado el proceso de cualificación? Es decir, lo que no debería llegar nunca es alguien sin dinero. Claro. Porque ahí ha fallado algo previo, ha fallado el marketing. Ha fallado el sistema al cual te trae esa persona. Exactamente, te ha fallado el funnel de lo que sea, por muy fácil que sea. Pero si estás hablando con alguien, debería estar mínimamente precualificado, a no ser que estés haciendo venta a puerta fría. Tal cual, claro, obvio, ¿no? Vale. Si es así, lo que te está expresando la persona son, sin decirlo, hay algunas condiciones que nos están dando. No estoy viendo la utilidad todavía, no estoy viendo el beneficio que le voy a sacar, no estoy viendo cómo se lo voy a explicar a mi socio esto, no veo cómo le voy a justificar eso a mi pareja. Eso es lo que está haciendo en su cabeza, pero tú no lo sabes. Tú lo único que escuchas es que es muy caro. ¿Y qué haces? Intentar eliminar, sacar la objeción, obviarla. Hay gente que las obvia, ¿no? Y para mí no es eso. Es un indicador de que hay un cacho de información, hay algo que no has descubierto, ¿no? No tengo tiempo. Otra vez es lo mismo. ¿Qué quiere decir no tengo tiempo? Quiere decir, estoy priorizando otras cosas antes que la tuya. Por lo tanto, has fallado en mostrarme el valor que puede tener para mí eso. Luego, la objeción, lidiar con la objeción, lidiar, de hacer esgrima con la objeción no tiene sentido. Eso quiere decir, si después de una venta, si después de varios días, porque hay ventas que son procesos largos. Claro, depende de lo que estés vendiendo, los ciclos de ventas son diferentes. A ver, los ciclos pueden ser larguísimos. Meses incluso. Yo cuando trabajo con empresas y doy formación, el ciclo de venta de una empresa puede ser prácticamente un año a veces. En Enterprise, en empresas grandes, sí. Claro. Luego, ok, vale, no estamos en eso, estamos en lo otro. Bien, ¿qué pasa? Que yo lo que tengo que entender es que si llevo una hora con esa persona, si llevo una hora o 2 días y me saca una objeción, yo lo que tendría que pensar es, ¿qué no he hecho en toda esta hora para que esta persona todavía me diga esto? Si es solo un indicador de que algo no lo he hecho bien. No quiere decir nada más. No ver al otro como un problema. Que es lo que comentabas antes de hacerse cargo de lo que uno podría haber hecho mejor y no tirar balones fuera. Efectivamente. A no ser que el balón sea el del precio, que entonces a lo mejor el pipeline pues no está bien, ¿no? O no se le ha calificado bien. Exactamente. Dentro de tu programa, Xavier, de persuasión consciente, hay un término que yo quiero que expliques aquí porque es muy, muy marketer, que es el código de los supervendedores.
¿Esto qué es? Bueno, es un poco lo que hemos explicado. Para mí el código de los supervendedores es esos elementos que yo he encontrado, yo he trabajado, he auditado, he acompañado, he modelado a los mejores vendedores de empresas para poder enseñar al resto lo que hacen. He formado y en total, si juntamos a todos, debemos estar a más de 1.000 o 2.000 personas tranquilamente que he trabajado en los últimos 20 años, ¿no? Y todos tienen al menos estos elementos que hemos hablado antes en común. Uno, siempre enfocados siempre en la relación, en construir confianza, ¿no? Te cuento una anécdota que me encanta contar porque es muy clarificadora de esto. Yo trabajé en su día para Jack & Jones. Jack & Jones es una empresa tipo Zara de Inditex, ¿no? Pues Jack & Jones es una empresa de una marca danesa que se llama Bestseller, que tienen más marcas. Y me contrataron desde Dinamarca, una consultora, para que hiciera la formación de los gerentes y directivos de Jack & Jones España. Mucha responsabilidad eso. Sí. Acabé, por cierto, haciendo la formación para toda Europa, pero empecé ahí. Y me dieron 1.000 euros. 1.000 euros en cash para que fuera a las tiendas y entendiera la realidad de las tiendas. Muy bien. Y me dijeron una condición, que tenían que venderme para comprar, no podía ir ahí como Pretty Woman, ¿no? Ir cogiendo cosas y no, me tenían que vender, ¿no? Y hay muchas anécdotas que podría contar, pero hubo una que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Llego a una tienda y estaba ahí mirándome una camisa y viene la chica, piensa que en algunas tiendas estuve como 15 minutos esperando que alguien me atendiera. Para ese entonces, estamos hablando del 2011 o 12, o sea, no es mala publicidad para Jack & Jones, han cambiado mucho las cosas. Pero en esa época pasaba esto. Y en esa tienda no. Ella vino. ¿Te puedo ayudar? ¿Estás viendo esta camisa? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Y me dice, pruébatela y cuando te la hayas probado, avísame, que quiero ver cómo te queda. Ok, vale. Sí, me la pruebo, abro la cortina, ¿no? Y tal. Y la llamo y me dice, no te la quedes, no te queda bien. Contra todo pronóstico, ¿no? ¿Ah? Quiero decir. No te la quedes, no te queda bien. Y tú, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, no? Y le digo, vale, ¿y qué hago? No, o sea, no me queda bien. Y me dice, si quieres te busco otra. A ver qué tal. A ver cómo te ves. Digo, ok, búscame otra. Me la pruebo. Sinceramente, para mí, una que la otra me parecían igual, pero para ella no. ¿Ok? Me la pruebo y me dice, se me queda mirando, esta sí. Pero yo creo que te iría muy bien un fular. Ahora ya me estaba vendiendo el fular. El cross-selling, ¿eh? Pero ¿cómo consiguió venderme el fular? Me consiguió vendiendo el fular enfocándose primero en mí. Es decir, no te quedes esta camisa, llegarás a casa, tu pareja te va a decir que te has comprado. Confianza primero, claro. Eso. Y esta era una de las mejores vendedoras de toda España. ¿Casualidad? No. Lo he visto en concesionarios de coches. Lo he visto en todo tipo, o sea, de empresas, en farma, en todas partes, en bancos, en todas partes. Por lo tanto, enfoque a construir confianza es el primer elemento del supervendedor. Segundo elemento, nunca te enfoques en la venta. La venta es la consecuencia, nunca es el fin. Si te enfocas en la venta, te estresas, te angustias y eso lo nota el otro. El buen vendedor está relajado, el buen vendedor está confiado, el buen vendedor tiene abundancia en la cabeza, está diciendo, no pasa nada, si no es este va a ser otro. Pero eso no quiere decir que no hagan nada. Claro. No, lo que no se estresa. El buen vendedor no se estresa. El buen vendedor escucha. Escucha atentamente porque sabe que si él habla, no va a sacar información del cliente. Pero primero ha creado la confianza, si no, nada. Vale. El buen vendedor, ¿qué hace más? El buen vendedor está buscando soluciones. Está buscando cómo esa persona va a salir lo suficientemente contenta de ahí para que haga algo que es bestial, que es que se convierta en un embajador de él. Que vaya recomendando a ese vendedor, a ese producto, a ese servicio. ¿Dónde nos gastamos más dinero todos? En marketing.
¿Qué mejor marketing que te lo haga alguien, ¿no? Ujú. Bien, eso también lo hacen los buenos vendedores. Se interesan, buscan soluciones, buscan información, pero no acribillan a preguntas. Van transaccionando, es decir, yo te cuento algo, tú me cuentas algo, yo te doy, tú me das, y van construyendo esto. El buen vendedor normalmente no tiene objeciones y no necesita ni prácticamente cerrar la venta. No que no la cierre, porque se necesita cerrar. Pero el cierre es una consecuencia natural de todo lo que ha pasado. Es casi decir, bueno, va, ¿cómo lo acabamos esto ya, no? Porque todo ha ido encajando adecuadamente. Y para eso, y ahí ya no es del código de los buenos vendedores o supervendedores necesariamente, pero es algo que yo enseño a esta gente, es decir, no es algo que necesariamente hagan naturalmente, que es leerlos. Entender sus estrategias de toma de decisión de los clientes, entender cómo la gente se motiva, cómo la gente se convence, pero para eso ya necesitas programación neurolingüística, que es también lo que yo enseño a la gente, ¿no? Porque necesitamos ver el código cómo cae de ese cliente, cosas que ni el propio cliente sabe ver en él mismo, pero que nosotros podemos ver desde fuera. Pues ahí estamos hablando ya casi, bueno, casi no, de psicología, de hecho. En ese sentido, ¿no? Porque para leer a alguien así, pues tienes que saber bastante de ese tema. Bueno, tienes que saber de estructuras psicológicas y de saber leer, y de saber escuchar y saber ver. Es decir, fíjate que muchas veces, esto pasa mucho en el mundo de la venta, lo que hacemos es clasificar, ¿no? Hay tipo A, tipo B, tipo C, los clientes S, los clientes delfín, los clientes pájaro, los clientes tal, pero estamos clasificando. ¿Qué pasaría si en vez de clasificar, en vez de hablar de rock, de pop, de música clásica, tú supieras de solfeo, de lenguaje musical, y da igual lo que sea, si sea rock, ¿no? Yo siempre cuento que el cantante de Iron Maiden empezó cantando música coral, en una coral religiosa, ¿no? Y dices, vaya cambio, ¿no? Pero da igual, porque da igual cantar coral que cantar heavy metal. Al final, cuando entiendes la estructura, puedes leer cualquier tipo de música. Yo lo que enseño a la gente es a leer esa partitura de cada persona. Y créeme, hay cosas bastante básicas que no hace falta ser súper experto de ello. Si quieres lo hablamos, no tengo problema. Qué bueno. Ahora me quedan unas cuantas cosas más por preguntarte. Venga, dale. Has comentado algunas cosas sobre ti, Sí. pero quiero que nos cuentes bien quién es Xavier Pirla. Bueno, mira, fíjate, Xavier Pirla es una persona súper tímida. Es una persona introvertida. Siempre he sido introvertido, siempre he sido tímido. La gran diferencia es que he aprendido a ser más flexible. Es decir, en mi casa no soy así. En mi casa soy tranquilo, vivo en un lugar todavía más aislado que en una urbanización, pero mucho más en el monte, tipo la sierra de aquí. No tengo necesidades sociales muy altas, ¿no? Y cumplía con todos los clichés y estereotipos del ingeniero típico de The Big Bang Theory. Vale, sí. Sí, pues así. Una de mis series favoritas, además. De hecho, una vez, y lo pongo en el libro, ¿no? Una chica me dijo, ¿tú has visto The Big Bang Theory alguna vez? Dije, no. Dice, no sabes quién es Sheldon Cooper? Sheldon encima. Y digo, no. Bueno, pues siempre he sido una persona, o durante muchos años, que no podía mirar a los ojos a la gente, Ostras. súper tímido, que no articulaba bien el mensaje de los nervios que tenía, pero descubrí la programación neurolingüística, empecé a trabajar, me ayudaron también, pero empecé a entender mejor qué me pasaba y piensa que yo no podía hablar en público, o sea, me temblaba la voz, el micrófono, todo me temblaba, ¿no? Y en un proceso que ha durado años y sigue, he ido generando las suficientes habilidades para poder ahora dar cursos por todo el mundo, como te cuento, dar charlas delante de miles de personas, estar en un podcast, cosas que si me lo hubieran dicho esto 25, 30 años atrás, hubiera dicho, ni de coña, soy incapaz Madre mía, claro. de salir a hablar delante de cualquier persona, ¿no? Pues ese es Xavier Pirla, es alguien que aplica el análisis, el leer a las personas para él mismo, enseña eso, porque además enseño programación neurolingüística a quien quiera aprenderlo, y además de esto trabajo en empresas ayudando a líderes y a vendedores a persuadir mejor, a influirse a ellos mismos, primero de todo. Si no te influyes tú, no vas a poder influir en el entorno, y después a influir y a provocar esos cambios en el entorno.
Pues ahora que has hablado de eso, la pregunta que procede es, si alguien quiere aprender de ti, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo te contacta? Pues fíjate que hoy en día con las redes sociales y con un nombre y un apellido tan singular que tengo, sobre todo el apellido, que es Pirla, lo que puedo hacer es ir a mi LinkedIn o ir a mi Instagram o ir a mi canal de YouTube, que tengo un montón de vídeos, hay tropecientos mil, creo que hay como 400 Ya vídeos. ves. Hombre, piensa que empecé con YouTube cuando estaba solo yo y los gatos en YouTube. Empecé en el 2010 en Ostras, YouTube. época Rubius, de los primeritos de España, Sí, sí, entonces. exacto. Por lo tanto, yo creo que la mejor manera es a través de Instagram se pueden poner en contacto con nosotros, mi página web xavierpirla.com, mi empresa talentinstitute.com. Hay mil maneras que pueden. Y como dijimos, si no, les vamos a hacer un regalito para que también estén en contacto, o sea que no hay problema. Eso es, vamos a hablar del regalito, que es Bien. que en la descripción de este episodio podéis encontrar un enlace al cual accedéis y dejando vuestros datos, Xavier os va a mandar una masterclass exclusiva para vosotros en la cual va a enseñarte cómo postular a un trabajo, ¿vale? Algo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida que hacer, que es buscar trabajo, pues cómo vendernos a nosotros mismos o incluso cómo llegar a persuadir en una entrevista. ¿No, Xavier? Sí, y estaba pensando, ahora que lo estabas diciendo, digo, en un trabajo o buscando socios, O siendo o, autónomo. o buscando dinero, ¿no? O buscando Exactamente. inversores. Sí, sí, va a ser como venderse a uno mismo. Que hace falta Efectivamente. para todo, da igual lo que hagas, da igual quién seas, vas a necesitar venderte a ti mismo, ¿no? Sí. Pues ese regalo te lo va a dar Xavier dejando tus datos en el enlace que aparece en la descripción. Así que te aconsejo que no te lo pierdas porque no todos los días se puede tener una masterclass que te aporte tanto valor, ¿no? Y específica para este podcast. O sea, no es algo que voy a reciclar. Voy a construir a través de lo que hemos dicho aquí para tu gente, que para eso te siguen, ¿no? Me parece magnífico. De hecho, yo mismo voy a dejar mis datos en ese enlace. Xavier, te quiero hacer una pregunta difícil, ¿vale? Venga. Cogiendo un poco todo lo que hemos dicho antes, para mí lo más complicado que yo veo es construir, sobre todo cuando tienes poco tiempo, construir ese entorno de confianza y de motivación que luego te permite hacer todo el resto que has dicho. Pero sin ese entorno, nada de lo demás tiene sentido, ¿no? Me gustaría que me dijeses 3 frases, ¿no? Que abran puertas y bajen defensas. Fíjate, como siempre, un paso atrás. Yo lo primero que le recomendaría a la gente, ahora hablamos de estas 3 frases, pero antes de las 3 frases sería, antes de entrar en una reunión, sea call, video call o presencial, antes de hacer eso, que paren un momento, por favor, que paren, que se detengan, que miren si van acelerados, si han tenido problemas para aparcar el coche, si se han peleado con alguien antes, si se han frustrado antes de esta reunión con otra. Piensa que los mejores vendedores, otra cosa que hacen es su capacidad de recuperarse de un mal resultado en una reunión a la siguiente. Son muy buenos recuperándose para no arrastrar la emoción. ¿Vale? Por lo tanto, antes de las 3 frases diría, para y respira. Para y respira. Resetéate, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Que haga la respiración cuadrada, que baja las pulsaciones, que es inhalo, retengo el aire, exhalo y retengo el aire. 3 segundos de inhalación, 3 segundos de retención, 3 segundos de exhalación, 3 segundos de retención. Con eso van a bajar las pulsaciones, van a entrar menos estresados, van a estresar menos a la otra persona. Porque si yo caigo ahora en la tentación de darte 3 frases y la persona llega activada, llega nerviosa a la reunión, eso va a parecer falso, incongruente, porque no lo estoy demostrando a través de mi lenguaje verbal y no verbal. Es muy fácil darte 3 frases, pero si yo entro acelerado, entro con preocupaciones o no entro con el mindset adecuado, ninguna de esas frases va a servir de nada. Vale, Por entonces tanto, lo primero, antes de la reunión o de respira. la llamada, nos reseteamos. Escanéate, respira, resetea. Esta es una nueva reunión, esta es una nueva oportunidad, vamos a por ello. Ahora, cuando yo estoy delante del cliente, lo primero que yo haría es observar al cliente y lo primero de todo es 2 cosas que son muy básicas y que tenemos que tener en la cabeza. La primera es, ¿cómo se llama esa persona? El nombre, muy importante. Y la segunda es sonreír. Porque una persona estresada no sonríe. Y cuidado, cuando digo sonríe, no quiero decir esto. Sí, ¿no? La típica de ¿qué tal? Ya.
Fíjate, y esto lo cuento, no lo suelo contar en los podcasts, pero lo cuento aquí, lo cuento más en los cursos. Los músculos que se activan cuando tú sonríes para quedar bien y los músculos que se activan cuando tú sonríes porque sonríes honestamente no son los mismos. Y lo voy a demostrar en cámara, ¿vale? Para que lo veas. Vale. ¿Vale? Yo, si hago el fake, ¿no? Es así. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, se ve, ¿no? Los músculos que se activan. Vale. Para activar los otros tengo que morder, porque cuando mordemos se activan los mismos de cuando reímos. Y quiero que veáis la diferencia, ¿sí? Este es así. ¿Has visto? Vale. ¿Ves que no se activan los mismos? Esto lo detectamos inconscientemente. Y vemos rápidamente que esa persona no está riendo de verdad, no está sonriendo de verdad. Está fakeándolo totalmente, ¿vale? Por lo tanto, primero de todo, si tienes que sonreír, que te salga de dentro, porque si no tampoco va a servir. Vale. Siguiente paso es mirar la posición corporal de la persona. Súper importante. ¿Cómo está la persona? ¿Está más activada, menos activada? ¿Está más tranquila, menos tranquila? Si la persona que tengo delante está más bien activada, un poco enérgica, pam, pim, pam, nosotros tenemos que subir nuestro nivel de activación e igualar eso. Si la persona está más relajada, relájate. Porque esto le está mandando una señal al cerebro del otro de, este es como yo, este me está viendo, este se está dejando empapar por mi estado. Súper importante. Y si estás en tus rollos, no lo vas a hacer. ¿Vale? Siguiente paso, presencia. Quiere decir, estoy atento a ti, a todo lo que haces y a todo lo que dices. No como un psicópata, simplemente interesado en ti. Que no te distraigas, etc. ¿Vale? Con todo esto y mucho más, que ya pondremos en la masterclass si acaso, vienen las frases, ¿no? Pero las frases vienen después de todo esto, que fíjate que es no verbal, no ha habido todavía palabra por en medio, ¿no? Y lo primero de todo que yo, aparte del nombre, pero yo lo primero que le diría a la persona es que depende cómo empecemos, ¿no? Si empieza la persona y te dice, oye, cuéntame un poco más de ti, y yo le diría, primero de todo, gracias por atenderme, sé perfectamente que estás muy ocupado y que tu tiempo es muy valioso, agradezco mucho que me hayas apartado este tiempo o me hayas hecho este tiempo. Un agradecimiento es bálsamo para las personas, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo que haría es rápidamente intentar buscar un acuerdo muy rápido. Algo así como, imagínate que eres tú el que empiezas, ¿no? Y estás ofreciendo tu servicio. Y yo le diría, bien, gracias por atenderme. Supongo que si me estás atendiendo es porque hay alguna necesidad, hay algún tema que podría ayudarlo. ¿Es así? Si la persona te dice, sí, es así, bien, perfecto. Me alegro que tengamos esta oportunidad para poder hablar de este tema y poder escuchar dónde puedo ayudarle, dónde puedo prestarle mi servicio. ¿Se entiende, no? Todo el rato estoy volcado en ti. Volcado en ti y sobre todo algo que se equivocan la mayoría de los vendedores. Y voy a intentar explicarlo de manera muy simple. Imagínate que tú y yo estamos bailando, ¿no? Un tango. El vendedor típicamente lo que quiere es llevarse a la pareja para algún lado. Y eso no se puede hacer hasta que no hay creada la confianza. Y el vendedor quiere liderar demasiado pronto la situación. Y eso genera mucha resistencia por parte del otro. Ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te veo tranquilo a ti, ¿vale? Tú estás tranquilo y te digo, y no me interesa porque necesito tal. Te digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? No. Yo no te conozco, claro, es como... Espera. Aunque te conociera, da igual. Tú no estás en este mood. Tú no estás en esta vibra, ¿entiendes? No, bajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Tal? ¿Sí? ¿Me ves? El tono baja. Ya tendré tiempo de llevarte a mi compás hacia otro lugar. La gente corre mucho a querer tener la razón, por ejemplo. Y no hay nada mejor para alguien que tener la razón. Ellos. Luego, otro truco es decir,
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Es así. Validar. La verdad es que, y tranquilamente ya te lo irás llevando a donde tú quieres. No corras, no corras, porque en ese correr vas a perder a la persona por el camino. Es como que lo intentas arrastrar y no te sigue. Y hay un momento que se suelta y te dice, vale ya, ¿no? Y ese vale ya es esto, el vale ya es esto. Ujú. Tengo prisa. Sí, tengo otra reunión ahora. Sí. Lo que sea. ¿Qué te está diciendo esa persona? Te está diciendo, no estoy cómodo aquí ya. Mm. Y ese es tu error. Eso ha sido tu error seguro. No culpes al cliente. No tiene nada que ver con el cliente, tiene que ver contigo. Cuando un cliente está cómodo, se le pasa el tiempo volando, no se da cuenta. Cuando un cliente está así, algo has hecho mal. Muy bueno. Hay una frase que creo que tiene relación también un poco con todo esto que acabas de comentar, que has dicho en conferencias tuyas, ¿no? Que es que los datos informan, pero las historias movilizan, ¿no? ¿Esto exactamente qué quiere decir? Quiere decir que los seres humanos parece que estemos circuiteados para el storytelling, ¿no? La Odisea de Homero fue transmitida por tradición oral, todo el tema de Ulises y todos estos temas, fue transmitido oralmente durante mucho tiempo antes de que alguien lo escribiera, ¿no? Jesús contaba parábolas, ¿no? Mahoma también son historias. Todas las religiones tienen historias. ¿Por qué? Porque las historias son la manera más emocional de transmitir información. Creamos en nuestra cabeza escenarios. En nuestro escenario nos lo imaginamos lo que nos están contando. Y cuando empezamos a visualizar las cosas, luego empezamos a reaccionar emocionalmente a esto. Pero cuidado, historias no es contar la Caperucita Roja. Historias es lo que te ha pasado con otro cliente, lo que una vez viviste en una situación. Pueden ser anécdotas, pero todo ello lo que genera y estimula en la persona son imágenes. Y esas imágenes luego nos hacen reaccionar emocionalmente. Los datos no nos hacen reaccionar emocionalmente. O sea, es esa conexión al final, ¿no? Que evoca todo eso. Fíjate que es curioso que digas lo de conexión, porque en los estudios que se han realizado, gente escuchando historias, los cerebros de todos los que escuchan historias se acaban sincronizando al mismo frecuencia de vibración, al fin y al cabo las neuronas transmiten electricidad entre ellas y por tanto tienen una frecuencia, pues la frecuencia de estas neuronas se iguala la del que la cuenta al resto. Las historias es una manera brutal de crear conexión entre las personas y que el otro también te descubra y sepa más de ti. Que bueno, entonces en este ámbito, ¿no? De venta, de empresa, etcétera, el tema de los testimonios, casos de éxito, todo eso, por ejemplo, por eso conecta tanto y vende tanto, ¿no? Porque estás contando brevemente como la historia de alguien que es como tú y ves cómo te pueden ayudar, ¿no? Sí, déjame que te cuente algunas historias, pues, a ver qué te parecen. La primera historia es una historia que a mí me ha fascinado en los últimos 15 años desde la primera vez que la escuché. Y pasó, estaba yo en Orlando, en Estados Unidos, y las 3 de la mañana, jet lag, y había un documental en la tele que hablaba de empresas de la zona que hablaban de éxito empresarial y tal. Y hablaban del caso de Disneyland, que está ahí en Orlando, y cómo una niña se había dejado el osito de peluche en la habitación del hotel. No sé si te has dejado alguna vez algo en una habitación del hotel, pero yo llamo al cabo de 20 minutos, ya no está esa cosa. No sé qué pasa, pero desaparecen. No en ese caso. En ese caso, el hotel se tomó la molestia de mandar el peluche a casa de la niña. Hasta aquí dirás, wow, ¿no? Qué atención al cliente más trabajada. Pero no fue eso lo único que hicieron. Lo que hicieron es que dentro habían una serie de fotos. ¿Sabes las típicas fotos que te toman en las atracciones? Sí. Pues había una foto del osito de peluche entre las piernas de Minnie Mouse, otra foto en otra atracción con Pluto, otra con Goofy, otra con Mickey y una nota del director del hotel que decía: no te preocupes, en nombre de la niña, que mientras tu osito de peluche ha estado aquí se lo ha pasado en grande.
O sea, qué genio crea esto. Porque esta historia habla más de Disneyland que cualquier otro anuncio que tú hagas. Habla de cómo se toman a las personas ahí. De la ¿no? atención al detalle, de la filosofía de la empresa realmente. De muchas cosas. Ya te voy a contar la segunda historia, que está en el libro, ¿eh? Las dos están en el libro. Y es la historia de un amigo mío, Bassam, que es libanés, y cocina súper bien. Muy bueno. Y está súper orgulloso de eso, ¿no? Y cada vez que iba a su casa, me preparaba cocina libanesa, que está buenísima. Y ponía algo encima del típico queso de cabra de esa zona, ponía romero, pero encurtido, como las aceitunas, pero en hojitas de romero, ¿no? ¡Wow! Y el sabor era impresionante. Y yo le pregunté, oye, Basame, ¿esto dónde se compra? O sea, ¿dónde puedo comprar el romero encurtido este? Me dice, no, esto aquí no se puede encontrar. Dice, este tarro es de Líbano, yo me lo traigo. Ok. Vale. Al cabo de unos meses, voy a su casa otra vez, vuelvo a ponerme el romero. Oh, ya le pido el romero, obviamente, ¿no? Y el queso y tal. Y me dice, toma. Y me muestra un tarro entero, no todo, lleno de romero encurtido. Y me dice, mira, este romero encurtido viene del Líbano, lo ha hecho mi madre. Ella se va a la montaña, corta el romero, ella, luego lo pela, lo pone en tarros, pone agua y sal y va cambiando el agua y sal esta durante meses. Y cuando está listo, regala a cada uno de sus hijos 3 tarros. Este te lo regalo yo a ti. ¿Qué te parece ahora un tarro de romero encurtido? ¿Cómo ha cambiado? Pero lo que dice Bassam, que se dice en el Líbano, es: no hay regalo sin historia. Nunca regalan algo, siempre cuentan la historia detrás del regalo. ¿Sí? Fíjate cómo ha cambiado el valor que tiene un tarro de algo que son unas hojitas de romero ahí con sal. ¿Cómo ha cambiado? Por la historia que hay detrás. Este es el poder de las historias. Pero déjame que concluya con una última cosa. Y es, no hay historia, no hay palabra que sustituya algo. Y es la experiencia. Y esto en los supermercados lo tienen muy claro. Te pueden hablar muchísimo del queso y lo bueno que es. Pero a que probar un poco de queso hace toda la diferencia. Claro. Vale. Luego, en persuasión, siempre que puedas, dale una experiencia de lo que quieres convencerle a la persona. Esto en los concesionarios de coche, cuando yo trabajaba con concesionarios de coches, se lo decía. No le hables del coche, que se sienta ahí, que lo pruebe, que lo huela, que lo viva. No le hables del coche, que lo experimente, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros vendemos un servicio? ¿Qué pasa cuando tú vendes un acompañamiento a alguien, una consultoría, lo que quieras? La manera en cómo estás tratando a ese cliente en la venta está hablando de cómo va a ser el servicio que tú le vas a dar a la persona. Esa persona está teniendo una experiencia ya de lo importante o no que eres para él y cómo lo vas a atender. ¿Y por qué te cuento esto? Te lo cuento por algo que hemos hablado al principio. Hemos hablado de los closers. Los closers, contratar un closer de una empresa, si yo contratara, yo tengo los míos, pero si yo contratara a uno, lo primero que haría es cogerlo por el pescuezo o por donde sea y tener una charla con él. Y lo primero que le diría es, tú a partir de ahora tienes una responsabilidad enorme y eres el representante, eres la primera persona que experimenta el cliente de mi empresa. Y por lo tanto, el trato que tengas con ese cliente va a determinar lo que crees sobre mí. Totalmente. ¿Vale? Cuando a mí me contactan como a ti, supongo, no sé, pero a mí muchos closers. Cuando un closer me contacta a mí y me presiona, a veces se hacen pasar por clientes y después te dicen, no, es que quería ver cómo era tu servicio. Digo, mira, ya no me interesa tu servicio. Me pones a prueba y claro, eso te ofende en cierto modo. A mí, pero no me interesa porque has creído que un engaño era, no, pero solo quería ver cómo teníais el proceso comercial. Sí, pero lo has hecho a través del engaño. Ya no me interesas.
Porque yo no voy a tener ni una sola persona en mi empresa que no sea honesta, transparente y traslúcida con mis clientes. Y tú no lo eres. Y has demostrado que eres capaz de no serlo para ver si puedes trabajar para mí. Te has equivocado de cliente totalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de closers, tenemos que entender que si apretamos al cliente, que si lo forzamos, que si lo llevamos a un lugar que no quiere ir, ese cliente ya está teniendo la primera experiencia de qué se va a encontrar dentro. Igual dices que no, que yo no soy así. Pues si no eres así, ¿por qué permites que el closer sea así? ¿Vale? Eso para mí es muy importante. Las experiencias, siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras, pero una experiencia vale más que 1000 imágenes. Y la primera experiencia que le estamos dando a nuestros posibles clientes es la venta. Xavier, quiero robarte un par de minutos más. Y 10 más. Siento que podríamos estar hablando horas, porque al final tu conocimiento, claro, es que se extrapola a muchísimas áreas de la vida, ¿no? Dale. Entonces, antes de hacerte las 4 preguntas finales que hacemos a todos los invitados por igual, Sí. ¿vale? Me gustaría hacer un pequeño juego. Yep. Que, bueno, sean 2 minutos, 3, a ver, Sí. no es algo fácil, ¿vale? Entonces, te voy a dar 2 opciones para que tú elijas la que, entendiendo las circunstancias, sea más asequible de hacer, ¿vale? Es un pequeño roleplay. Vale. De cómo tú afrontarías una de las 2 situaciones que elijas. Vale. La Eso primera... es encerrona total, sí. ¿no? Sí, no nos vamos a engañar. Muy bien. La primera es, tú eres un freelancer, ¿vale? Yo soy tu cliente y me vas a subir el fee, ¿vale? Por el servicio que me prestes, me vas a subir el precio. Entonces, claro, pues lo tienes que hacer de manera que yo no te diga, oye, pues dejo de ser tu cliente. ¿Vale? Ese sería el primer caso. Y el segundo caso es en una venta B2B. Aquí ya, yo no soy tu cliente, soy tu oportunidad, ¿no? Convertir una fricción con el presupuesto, ¿no? Que lo veo caro o que no llego al presupuesto, hay una fricción ahí, convertirlo en, o sea, superarlo y que realmente sigamos avanzando. ¿Cuál eliges? La verdad, me es indiferente. Vamos a hacer B2B si quieres. Venga. Pues la B2B. Yo soy esa oportunidad, tú estás intentando convertirme en cliente, ¿no? Y la objeción, a pesar de que no te guste el término, la objeción es esa, que para mí el precio es una fricción. Vale, fíjate que vamos a partir de lo que yo he dicho antes para no contradecirme. Es algo hecho mal si hemos llegado a este punto, ¿vale? Pero venga, vale, vamos allá. Vamos allá en frío, así. Sí, sin que haya todo el previo de 1 hora de hablar contigo. No, así, en frío ya tal, ¿no? Porque es verdad que tú has contado la forma de crear, ¿no? la situación ideal, pero es que a veces no se da. Es que a veces trabajamos en una posición laboral en la que nos llega una situación de estas y nos encontramos con esto. Ok, vamos allá, vamos a experimentar. No es lo que yo me encuentro, pero vamos a experimentarlo, puede pasar, vamos a ver si puede ilustrar a alguien, ¿no? Vale, o sea, yo te he presentado un presupuesto y ¿tú qué me dices? Pues la verdad que el servicio que me has explicado me interesa bastante, pero mensualmente me costaría afrontar eso ahora mismo. Vale, entiendo que has valorado la propuesta, has visto lo que ofrece esta propuesta y ahora, de momento, lo que estás viendo es que tiene un valor para ti que no puedes asumir o que no consideras que sacas todo lo que te interesaría de esta propuesta. Es decir, ¿no te parece que justifique ese precio o es un tema que tú no puedes ahora costearte esto, asumir esto? A ver, podría, tendría que priorizarlo mucho porque no voy holgado de presupuesto, ¿no? Claro. Entonces podría, pero es difícil, claro. Vale, claro, aquí no tenemos contexto ni de qué vendemos, ni de qué te pasa, ni de qué es tu empresa, ¿eh? Lo que tú quieras. Pero vamos a hacerlo más genérico por falta de detalle, ¿no? Pero es bien, la pregunta que entiendo perfectamente lo que me dices, al fin y al cabo todos tenemos budgets, todos vamos ajustados, a todos nos aprietan, seguro que tu departamento financiero está ahí apretándote, ya sé que no es un tema tuyo, ya sé que tú crees en esto, si no, no estaríamos aquí hablando, obviamente, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Luego la idea es ¿Cómo hacemos para probablemente convencer también al departamento financiero de que es una buena opción, de que no te estás equivocando? Porque al fin y al cabo, si estamos hablando tú y yo aquí es porque tú crees en esto, pero entiendo que hay más players, hay más stakeholders aquí que intervienen, ¿no? Dime, ¿qué tendrías que ver en esta oferta
¿qué se tendría que dar en esta oferta para que fuera justificable para tu departamento financiero o para tu jefe o para quien sea el invertir esta cantidad en estos servicios que al fin y al cabo van a rendir unos beneficios para vosotros, ¿no? ¿Qué tendrías que ver? Claro, realmente tendría que ver que al priorizar esta inversión me va a traer pues, un cierto retorno que tiene sentido, ¿no? Y que puede ser mayor que otras inversiones que estamos Claro, haciendo. por supuesto. Hombre, básicamente, si yo no consigo darte el retorno que tú quieres, lo primero que vas a hacer es no contratarme o no buscarme en otras veces. Por tanto, vamos a trabajar para construir este retorno, si te parece, y ya volveremos a hablar del precio, porque lo que estoy entendiendo de lo que dices es que si hay el retorno adecuado, podrás justificar esta inversión. ¿Es así? Claro, sí. Bien, si es así, dime, ¿qué tendría que darse? ¿Qué tipo de retorno no estás viendo todavía? No lo estás viendo todo. Lo subrayo para que la gente lo vea. Sí, sí, sí. No lo haría así con un cliente, ¿eh? Pero, ¿qué retorno no estás viendo todavía que si estuviera ahí te haría sentirte seguro? Te haría sentirte cómodo con este presupuesto. Bueno, pues como estamos hablando al final de un servicio de marketing, el Vale. retorno que necesitaría es que, bueno, al final en oportunidades de negocio se genere más que de lo que estamos hablando de inversión, ¿no? Vale. Luego, es un tema de que todavía no estás viendo claro que gracias a nuestros servicios consigas este retorno en forma de leads o en forma de lo que sea, ¿no? Muy bien. Si es así y si eso es lo que necesitas, ¿qué te parece si nos tomamos el tiempo que haga falta para construir las garantías necesarias para que tú te sientas seguro con este retorno? Sí, o sea, establecer como los baremos o los números te refieres a los que habría que llegar, Por ¿no? supuesto. Si te parece, y para que los dos estemos cómodos, para que no te sientas que estás comprando algo que no te encaja y mucho menos defenderlo delante de otros, si te parece, nos podemos tomar el tiempo ahora, ¿no?, para hablar de qué números tendrías que ver y presentar de manera que justificara totalmente estos números y que tú te sientas cómodo y que te sientas que lo que te estoy ofreciendo es justo. Pues me parece bien, o sea, si pudiésemos llegar a eso, evidentemente ya estaría justificado, claro. Perfecto, venga, vamos a sacar el laptop. Ahí ya sería ¿Sí? otra conversación. Claro, aquí, porque yo tampoco sé de Sí, marketing, total. ¿sabes? Hemos O sea, puesto un ejemplo ahí. yo soy cliente de marketing, pero no soy proveedor de marketing, ¿no? Pero fíjate que la idea es, no, vamos a construir. Y en B2B, uno de los elementos que yo utilizo más y que siempre propongo a la gente es, no, tú y yo somos aliados. No, esto no es a ver quién puede a quién. No, somos aliados porque hay más gente. Y lo que uno siempre tiene que tener en la cabeza, ahora he presentado una oferta justamente para una empresa muy importante, y esta vez me ha contactado el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y yo siempre me pongo en el papel empatía, ¿no? en el lugar del otro y pienso, wow, el otro ahora tiene que ir con esta oferta a justificarla a otros. Y lo que yo les ayudo es a que tengan la seguridad y las herramientas para irlo a justificar, para irlo a presentar, a defender. El gran error en B2B es pensar que le estás vendiendo a esa persona. No, esa persona lo que está pensando en su cabeza es, Dios mío, yo tengo que ir a hablar con 4 más. Salvo que sea el CEO o alguna cosa de estas, claro, ahí sí. Obvio. Si es el CEO o si es el que tiene la pasta y el presupuesto, Pues ya está. Pero cuando la empresa es lo suficientemente grande, rara vez pasa eso. Siempre hay alguien que se le tiene que presentar eso, ¿no? Aunque sea procurement, es igual, lo que sea. Luego, en ese sentido, yo lo que busco es, yo quiero lo mejor para ti. Y si tú te estresas o quedas mal, no nos va a ir bien a ninguno de los dos. Y lo que busco siempre es aliarme con la persona, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Tranquilo, sin presión, pero vamos a ver, siéntete seguro. Una de las grandes palabras aquí es cómo te quedarías tranquilo, cómo esto te sentirías cómodo con ello. Perfecto, pues yo creo que el roleplay ha sido satisfactorio. Sí. Voy a hacerte, Xavi, las 4 preguntas finales que hacemos a todos los invitados por igual. Venga. ¿Vale? Respuestas concisas, porque son preguntas bastante concisas. Vamos a por ello. Un consejo vital. Aprende siempre, desarróllate siempre, sigue creciendo siempre.
lo que yo digo filosofía Kaizen, ¿no? Un Sí. 1% mejor cada día, Sí, en 10 años eres una máquina. total. Consejo profesional, que podría ser el mismo, pero a nosotros. Consejo profesional es: no te dejes absorber por las tareas. Acuérdate que siempre estamos rodeados de personas y que el estrés nos lleva a enfocarnos en apagar fuegos y nos aparta de las personas. Luego, acuérdate siempre de enfocarte también en las personas. También, no solo en tareas. Tercera pregunta, que no es la misma que la cuarta, ¿vale? Recomiéndanos el trabajo de alguien a quien tú sigas, del que tú aprendas y creas que nos puede aportar. Hay un señor que hace poco que he descubierto que me parece alucinante. Para la gente que le guste el marketing, la persuasión y sobre todo el pensamiento divergente, creativo, loco, hay un señor inglés que se llama, claro, no sé si esto se va a poder encontrar en español, pero que se llama Roy Sutherland, que es un genio, es el genio del pensamiento lateral. Ha estado en 1000 campañas publicitarias, ha ahorrado millones de dólares, de euros, de libras esterlinas a empresas con soluciones increíbles. Tiene un libro, tampoco sé, es que yo leo, perdón, es que yo leo en inglés, veo todo en inglés. Bueno, hoy con la IA te lo traducen. Pues en ya el está, momento. Roy Sutherland. ¿Sabes qué pasa? Que mi mujer, mi santa esposa, es británica Anda. y en mi casa todo es Pues muy bien, anglosajón. ¿Qué quieres que te me diga? parece estupendo. Y última pregunta, ahora sí, dinos a alguien que pueda sentarse en ese mismo sitio, ¿no? Que nos dé un podcast, un episodio interesante de valor, pero que además tú nos puedas ayudar, es decir, puedas intermediar para que venga. Wow. Pueda intermediar, ahora me has pillado, pero yo te diría, fíjate lo que te diría. Creo que el chico este que de ADN para el éxito, Vale, el que me has comentado sí, antes, Jorge Cáceres, vale, es una persona con un registro, una cultura que se puede aprender de emprendimiento con él, muy bien. que tiene una historia vital muy interesante. Creo que sería bastante interesante Pues estupendamente. Jorge invitarle. Cáceres, ya nos pondrá en contacto Xavier. Ha sido un auténtico placer. Se me ocurren más nombres, Sí, hombre, pero por es el supuesto. primero que me ha venido. Si de todas formas luego fuera de cámaras, si se Que te Dios ocurre me alguno más, perdone si me he olvidado a alguien si importante. se te ocurre alguno más me lo pasas. Tengo más. Ha sido un auténtico placer, Xavier. Creo que hemos aprendido todos mucho sobre venta. Yo, vamos, desde luego, y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme, gracias por atenderme y por tratarme como así, persona a persona, que lo valoro muchísimo y de verdad que ha sido un auténtico placer, te lo agradezco mucho. Ahora a persuadir.